Bueno, primero que nada, buenos días a todos los técnicos de la industria del arándano, profesionales, técnicos de terreno, también gerenciales, a toda la industria en general de arándanos, y contarles que hoy día vamos a hacer esta actividad que pertenece al desarrollo de un proyecto que hemos llevado a cabo ya durante varios años, y estamos en la localidad de Traillén, región de la Araucanía, en un predio que es de Agrocamelio, que gentilmente nos han prestado, digamos, una parte de este predio para hacer un piloto demostrativo, que ya vamos a contar cuál es. Y esto mismo también hay que decirlo que se replica en la región del Maule, en la comuna de Linares, en el Fundo de la Arrayán, donde tenemos este mismo modelo, pero en otra parte. Hemos querido venir acá porque acá todavía estamos en cosecha. Seguramente después vamos a tener alguna imagen donde vamos a mostrar eso, pero la idea de acá es poderle transferir a ustedes, a los técnicos, qué experiencia tenemos con el proyecto, que se basa en validar variedades como Top Shell, como Legacy, como Pichi Blue, pero no tanto la variedad en sí, sino también cruzarlo con el efecto que provocan los cobertores sobre las distintas fisiologías y de estas variedades. Y hemos usado 3 tipos de malla o 3 tipos de cobertores, que es malla, plástico y rafia, y obviamente ahí vamos a tener al profesor Richard Bastía con su equipo en un proyecto, como decía yo, Corfo, que tiene que ver con innovación, que tiene que ver con competitividad, pero además se enlaza con otro proyecto que es un programa de difusión y transferencia de la región de Los Ríos, porque la idea de toda la investigación, toda la innovación, todos los resultados intermedios que vayan saliendo de estos proyectos es poderlos difundir, transferir, y ahí usamos otra herramienta que es este programa de difusión y transferencia. Así que vamos a ir a estar con el profesor Richard Bastía, pero sin embargo queremos presentarles nosotros a Liliana Camelio, que ella es la administradora y que maneja este predio, que no solamente tiene arándanos, sino tiene otras especies, porque yo creo que es importante, porque es el aporte del sector, digamos, privado en disponer, digamos, de las plantaciones, en poder hacer estos ensayos. Bueno, como ya se comentó, ya se está desarrollando este proyecto que es de 3 techos distintos. Para nosotros como empresa, y yo creo que en general como productores, es súper importante este tipo de proyectos, porque básicamente la academia se baja al terreno, y en terreno se puede probar efectivamente qué tan buenos pueden ser estos techos. Y yo creo que hoy día, con todo el tema del cambio climático, es vital este tipo de investigación en terreno, en huertos comerciales. Esto es una extensión aproximada de 1 hectárea, que es bastante representativo. Muy buenos días, mi nombre es Richard Bastías, soy académico de la Universidad de Concepción. Tengo un doctorado en el área de fisiología y manejo de especies frutales, y estoy a cargo de este proyecto Corfo, financiado por esa institución, que es un proyecto que busca estudiar la adaptabilidad, ¿no es cierto?, de distintas variedades de arándanos en condiciones climáticas diversas, y eso muy de la mano, ¿no es cierto?, con lo que es el uso de cobertura, que va a ser el tema que hoy día vamos a desarrollar en este trabajo de campo. Bueno, la producción frutícola bajo cobertura o en ambiente protegido es una tendencia mundial que está creciendo actualmente, debido principalmente a la condición de cambio climático que estamos sufriendo a nivel global, y principalmente busca proteger, ¿no es cierto?, las plantaciones frutales de los fenómenos meteorológicos adversos, ya sea daño por sol, por quemadura de sol, por altas temperaturas como las que se están registrando actualmente, por exceso de radiación, y también algunos otros fenómenos climáticos como las lluvias o las granizadas, que producen daño en las plantaciones frutícolas. Además, en el caso de arándano, la producción bajo cobertura también ofrece otros beneficios adicionales para los productores, como por ejemplo el permitir adelantar la producción dentro de la temporada, es decir, generar precocidad y poder anticiparse dentro de la fecha de cosecha, lo que tiene un impacto netamente comercial y obtener mejores precios. Y eso se logra también a través de las coberturas, y últimamente estamos viendo otros beneficios adicionales, como por ejemplo la reducción del consumo de agua de riego, que es muy relevante hoy día dada la condición de escasez hídrica que estamos viviendo como país, que indudablemente está afectando a la fruticultura nacional.
Bueno, la elección de un material de cobertura es algo trascendental, es muy relevante al iniciar un proyecto de plantación de huertos frutales bajo cobertura, especialmente en el caso del arándano. Y para elegir un buen material primero hay que considerar el análisis adecuado de lo que son los diseños de cobertura que existen en el mercado, los precios y las calidades de estos materiales. En términos concretos existen tres tipos de materiales de cobertura para cubrir arándano. El primero son las mallas, que son conocidas, ¿no es cierto?, como mallas en general. Y existen dos tipos de mallas, son las mallas de tipo Rachel y la malla de monofilamento. Y también existen coberturas tipo rafia, que son materiales laminados, que también son materiales tejidos. Y finalmente hoy día está entrando otro tipo de material que son los polietilenos de baja densidad, que también se están utilizando para la protección de huertos. Ahora, para elegir un material adecuado, los productores o asesores frutícolas tienen que considerar varios elementos. Como decíamos, ¿no es cierto?, un elemento es la durabilidad del material, otro elemento es el precio y otro elemento es cuál es el propósito del uso del material. Como yo le mencionaba, existen tres tipos de materiales, que son las mallas, los plásticos y las rafias, y que tienen distintos propósitos. Por ejemplo, el caso de las rafias y los plásticos se utilizan normalmente para prevenir de las lluvias, de las precipitaciones, porque son materiales impermeables. Y en el caso de las mallas normalmente se utilizan para prevenir del exceso de problemas de exceso de radiación o de altas temperaturas, porque producen un efecto de sombra. Ahora, cuando uno elige un material, es fundamental conocer las fichas técnicas de estos materiales. Y estas fichas técnicas tienen 6 elementos o parámetros importantes que los productores y los asesores tienen que considerar al momento de hacer la compra de un material. Los primeros elementos tienen que ver con la resistencia mecánica de estos materiales, que tiene que ver con la fuerza de la rotura de la trama y de la urdiembre. Para que entiendan bien, la trama es el sentido del hilo, en el caso de las mallas, en donde se va el tejido, y la urdiembre es justamente el tejido. Y en el caso de las mallas y las rafias tienen un tejido, por lo tanto es muy importante reconocer cuál es la resistencia mecánica. Si no reconocemos bien las resistencias mecánicas de estos materiales, podemos incurrir en un error, por ejemplo, que compremos un material con baja resistencia mecánica y que finalmente se nos rompa en el campo por efecto del viento o por efecto de la tensión misma de la instalación. Y otro elemento importante tiene que ver con la transmisión de la luz. En general, a un material para la producción frutícola se le exige que tenga entre 80 a 90% de transmisibilidad de la luz. ¿Por qué? Porque si un material es muy opaco y produce baja transferencia de luz o genera poca transmisibilidad de la luz, las plantas van a empezar a producir menos fotosíntesis y van a tener efectos productivos adversos y negativos. También es importante la capacidad de difusión de la luz. En general todos los materiales producen luz difusa, pero hay materiales, ¿no es cierto?, que producen mayor proporción de luz difusa. Y la luz difusa es bien importante, porque cuando estamos en una condición de alta radiación solar, es deseable que bajo los cultivos exista una alta proporción de luz difusa, porque, entre comillas, es una luz buena, es una luz que genera mayor efecto productivo y mejor efecto productivo sobre las plantas, porque promueve la fotosíntesis. Y lo otro importante es la termicidad. La termicidad tiene que ver, ¿no es cierto?, con la capacidad del material de filtrar la radiación infrarroja, y en general a un material le exige un mínimo de filtración de radiación infrarroja, que va entre 85 y 90%. Porque ¿qué ocurre si no filtra la radiación infrarroja? Se produce un efecto térmico adverso. ¿En qué sentido? Si el material tiene baja capacidad de transmitir, de filtrar la radiación infrarroja, lo que va a ocurrir es que produce muy altas temperaturas bajo el cultivo y por lo tanto va a generar un efecto de estrés en la planta. Y por otro lado, en la noche se va a producir una inversión térmica y se va a perder más rápidamente esa radiación infrarroja y se va a producir un evento de helada, por ejemplo. Por eso es muy importante el grado de termicidad de los materiales, que está medido en porcentaje, que va entre un 85 y 90%. Y finalmente, y que también es relevante, es la protección de la UV del material, la radiación ultravioleta. Recuerden que nosotros tenemos una alta incidencia de radiación ultravioleta en Chile, y a nivel mundial existe una alta incidencia de radiación ultravioleta, y la radiación ultravioleta genera daño en los materiales. Por lo tanto, se necesita un aditivo, los materiales tienen que tener un aditivo para proteger de la radiación ultravioleta, y es ahí donde uno asegura las temporadas que va a durar este material en el campo. En general, ¿no es cierto?, se le exige a un material que vaya, el rango va entre 380 a 450 kilolane, que es un indicador que, para que lo entiendan bien, refleja cuánto resiste el material a la radiación ultravioleta. Por ejemplo, en Chile nosotros en la temporada, en un año, tenemos entre 100 a 140 kilolane, ¿no es cierto?, de radiación ultravioleta. Por lo tanto, si un material está en 400, duraría 4 temporadas, no más que eso.
Pero ocurre que nosotros en fruticultura no cubrimos toda la temporada, por lo tanto si cubrimos la mitad de la temporada podríamos perfectamente llegar hasta 5 o 6 temporadas con un material que está en el rango de 400 kLane de protección a la UV. Ahora, cuando uno tiene ciertas dudas sobre las fichas técnicas de los materiales, uno se puede asesorar. ¿Y cómo se asesora, no es cierto? A través del uso de equipamiento científico, tecnológico, y en ese sentido, gracias al financiamiento de Corfo y del Comité de Arándano de la Asociación de Exportadores de Fruta, nosotros hemos logrado equiparnos con cierto instrumental que nos permite, por ejemplo, en este caso, discriminar las características radiativas, ¿no es cierto?, o radiométricas de los materiales. Como en este equipo, acá este es un espectro radiómetro, en donde esta cajita roja mide todo lo que es la transmisividad de radiación en el infrarrojo y esta cajita azul todo lo que es la luz visible y la ultravioleta. Entonces acá, por ejemplo, con el colega pone el sistema, este es una malla monofilamento, y nosotros a través de este posicionamiento somos capaces de discriminar cuál es la firma espectral de este material. Y con eso nosotros también podemos cuantificar los mismos parámetros que discutimos en la ficha técnica y por lo tanto podemos asesorar a los productores, ¿no es cierto?, para poder elegir adecuadamente los materiales para las plantaciones de frutícolas bajo cobertura. Bueno, como mencionábamos, existen dos tipos de mallas, las mallas monofilamento. Esta es una malla monofilamento que son hilos cilíndricos, ¿no es cierto?, donde tienen un tejido que se llama urdimbre y el otro tejido se llama la trama, ¿ya? Y esta malla tiene la particularidad de ser mucho más resistente, por ejemplo, al viento y a las granizadas, porque es un tejido que está diseñado con polietileno de alta densidad y por lo tanto tiene mayor resistencia mecánica. El otro tipo de malla es la malla Rachel, que es una malla, ¿no es cierto?, que es un tejido mucho más desorganizado, es un tejido que no es monofilamento, es una malla que está diseñada con polietileno de baja densidad, por lo tanto es menos resistente mecánicamente. De hecho, uno lo nota acá, tiene menor resistencia mecánica que la malla monofilamento, ¿ya? Esto es la resistencia mecánica, ¿te fijas? Ahí. Y te fijas que aquí se deforma rápidamente y acá también, entonces tiene y el otro es un negro, por favor. Negro, esa tiene una resistencia mecánica muy superior. En la resistencia mecánica en la trama, en la urdiembre y en la trama es bastante superior. ¿Te fijas? Tiene una resistencia mecánica bastante superior. Eso es súper importante considerarlo en la diferencia. Ahora, dentro de las mallas existen las mallas fotoselectivas, ya que es un material de nueva generación, que es una malla monofilamento similar a la negra, pero si ustedes se fijan tiene un color particular y ese color particular le otorga, ¿no es cierto?, la capacidad selectiva de la radiación solar y que permite mejorar el performance de la planta bajo la misma condición de luz y manteniendo un mismo porcentaje de sombra. En este caso es una malla azul-gris, ¿ya?, que tiene la urdiembre de color azul y la trama de color gris, ¿ya? Y por otro lado están los plásticos, que son polietilenos de baja densidad, que producen mayor proporción de luz difusa, pero que tienen una resistencia mecánica muy inferior, digamos, a otros tipos de materiales. La particularidad de este material es que es impermeable, por lo tanto es resistente a la lluvia y permite reducir efectivamente el efecto de las precipitaciones sobre las plantas, ¿ya? Y finalmente está la rafia, que es un material también impermeable, pero es laminado y tiene un tejido. Y también tiene una trama y tiene una urdiembre. Y este tejido, ¿no es cierto?, es mucho más resistente mecánicamente que este material. ¿Por qué? Porque está diseñado con un polietileno de alta densidad, ¿ya? Y por lo tanto tiene una durabilidad muy superior que lo que mencionábamos nosotros cuando hablamos de los materiales. Este es un plástico, por ejemplo, hay distintos colores de plástico. Acá tienen un plástico que es más amarillo, ¿no es cierto? Y este es un plástico blanco. Indudablemente que esto influye sobre la transmisividad de la luz, que también hay que considerarlo dentro de la selección de materiales. Por eso es importante el uso del espectroradiómetro instrumental que permita discriminar bien esto, ¿ya? Aparte de la ficha técnica, que es siempre importante tenerla antes de comprar el material. Otro tema relevante técnico para la instalación de cobertura en huertos frutales como arándano es la estructura de instalación, como la que vemos acá. Y ahí existen opciones dependiendo del propósito de la localidad climática. Por ejemplo, si el objetivo es adelantar la maduración de la fruta y producir precozmente, lo más adecuado es tener sistemas de túneles altos
o macrotúneles porque permiten un mayor control térmico y permite efectivamente incrementar la temperatura, adelantar la floración y producir fruta anticipadamente. Ahora, cuando el objetivo es tener cobertura permanente para proteger climáticamente el huerto, ahí se recomienda una estructura como la que estamos viendo acá, que es un sistema de capilla, un sistema más abierto, que es más ventilado. Si ustedes se fijan acá, ¿no es cierto?, tiene una ventilación y permite, la ventaja que ofrece es que permite tener el sistema instalado durante toda la temporada. A diferencia del macrotúnel, que el macrotúnel, ¿no es cierto?, es una estructura que tenemos que ventilar porque es un sistema que es mucho más cerrado. Este sistema nos permite tener toda la temporada puesta la cobertura sin necesidad de ventilar porque está diseñado para poder ventilar. Ahora, dentro de los componentes de este sistema es muy relevante los postes. Existen diferentes opciones de postes para este tipo de estructura. Y los postes, por ejemplo, que normalmente se usan en Chile todavía, son los postes de madera que son impregnados. El problema de los postes impregnados es que los aditivos que poseen estos postes impregnados contaminan el suelo y por lo tanto hoy día están descartados, por ejemplo, en lo que es producción orgánica de fruta, producción orgánica de arándano. Y es por ello que hay que recurrir a alternativas como estos postes que son de cemento, de hormigón, que son bastante resistentes, pero que tienen la ventaja de que no agregan aditivos, estos aditivos que son contaminantes al suelo. A la larga, yo creo que el país va a tener que tender hacia allá, a usar este tipo de postes o galvanizados, porque la verdad es que la contaminación que generan los postes impregnados es bastante importante y de hecho hoy día en Europa, por ejemplo, ya no están siendo utilizados. Otro elemento importante técnico es la altura de la cumbrera. Para que entiendan bien, ¿no es cierto?, este sistema tiene como una especie de media agua, que es una capilla, y si ustedes se fijan acá, hay una cierta altura de la cumbrera. Esa altura no se define al azar. Normalmente para definir esa altura hay que considerar varios elementos. Uno de ellos, por ejemplo, es la transmisibilidad de la luz. En la medida que nosotros tenemos cumbreras más altas, lo que nosotros generamos es un sistema de mayor capacidad de intercepción de luz. Somos capaces de interceptar más luz en la mañana y en la tarde, por lo tanto entra más luz al cultivo. Si tenemos cumbreras más bajas, tenemos sistemas más planos, tenemos menos capacidad de interceptar luz. Por lo tanto es muy relevante en zonas donde tenemos baja disponibilidad de luz, tener cumbreras más altas. Por otro lado, la altura de la cumbrera también influye sobre la descarga de agua o de granizadas. Por lo tanto, una cumbrera, en la medida que sea más alta, va a tener mayor capacidad de descarga de agua y de granizos. Y finalmente, el tema del viento. Si nosotros tenemos cumbreras demasiado altas, en zonas muy ventosas, vamos a tener problemas de daño de estructura o de materiales porque va a ofrecer mayor resistencia dinámica, aerodinámica, ¿no es cierto?, al viento. Por tanto, son esos elementos claves que hay que considerar al momento de elegir la altura adecuada de una cumbrera. Bien, el último punto que vamos a analizar hoy día tiene que ver con las respuestas productivas del arándano bajo cobertura, algo muy relevante para los productores, ¿no es cierto?, y para la industria. Y para eso me acompañan acá don Gustavo Soto, que es ingeniero agrónomo de la Universidad de Concepción. Él está trabajando dentro del proyecto y él es especialista en el tema agroclimático, el que ve todo el tema, cómo se comporta la parte microclimática bajo cobertura. María Fernanda Matamala, que es tesista de posgrado de magíster, que está estudiando también de la Universidad de Concepción y que está estudiando el comportamiento fisiológico del arándano bajo cobertura, con interesantes resultados, digamos, desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista de cómo la planta se está comportando. Y don Esteban González, ¿no es cierto?, que también es ingeniero agrónomo, que también trabaja en la Universidad de Concepción y que es el que ve la parte más de campo, la parte más productiva, el que guía la parte productiva de los huertos de arándanos dentro del proyecto, bajo cobertura. Ahora, ¿qué hemos visto nosotros como equipo? En lo que como resultado, los resultados más importantes, por decirlo así. Primero, hemos visto, por ejemplo, un efecto en la maduración de la fruta bajo cobertura. Y lo interesante es que nos hemos dado cuenta que, dependiendo del tipo de cobertura, la maduración se comporta distinta, ¿ya? Es decir, no da lo mismo poner una cobertura u otra, y eso es muy importante a considerar. Lo que nosotros hemos observado, y datos que tenemos ya publicados, es que bajo plástico y rafia en general, nosotros producimos una mayor precocidad de cosecha, en el sentido que sacamos mayor rendimiento de fruta en las primeras cosechas. En cambio, en la malla, nosotros concentramos más la cosecha hacia las últimas fechas de cosecha, y ahí se produce un efecto en la maduración. Otro aspecto relevante para el arándano, que el arándano es una fruta que viaja, ¿no es cierto?, que tiene que viajar 30, 40 días hasta llegar a destino,
y por lo tanto la firmeza de la fruta es muy importante. Y lo que nosotros hemos visto es que en general con los plásticos y las rafias la fruta se ablanda más que con la malla. Y eso también es un dato muy importante para la industria al momento de elegir qué tipo de cobertura utilizar. Un segundo aspecto y que también se está estudiando y se está analizando es que el estatus hídrico de la planta bajo cobertura es mucho mejor que el estatus hídrico de una planta que está fuera de la cobertura. ¿En qué sentido? En que frente a la escasez de agua, las plantas aparentemente bajo cobertura resistirían más, ¿no es cierto?, la falta de agua que las que están fuera de la cobertura. Ya tienen esa capacidad de resistir mejor la falta de agua. Y por último, y que es el dato creo yo más importante hoy día actualmente, dada la condición de temperaturas que hemos tenido, que si ustedes se fijan acá, ¿no es cierto?, nosotros tenemos un problema en Chile que es muy relevante en la fruticultura, que es en la quemadura de sol. Y aquí se ve claramente, se ve, ¿no es cierto?, voy a acercarme con las hojas, lo que significa el daño por sol en hoja, prácticamente este bronceado, ¿no es cierto?, y este color rojizo que es por temperatura y por alta radiación. Lo que nosotros estamos viendo claramente es que estas hojas las rescaté acá de una planta que está fuera de la cobertura. Fíjense, si se fijan acá, está toda quemada, ¿se fijan? Y eso es lo que está ocurriendo fuera de la cobertura. Y en cambio, cuando estamos acá bajo la cobertura, ustedes se dan cuenta que la planta está mucho más sana y tiene menos daños de este tipo. Y eso ya es un dato muy importante, muy relevante. Ahora, por ejemplo, aquí Esteban va a medir la radiación ultravioleta para que ustedes vean solamente las diferencias de radiación ultravioleta. En este caso está marcando 9.9 de watts por metro cuadrado de radiación ultravioleta bajo la cobertura. Y aun cuando estamos en una condición nublada, que no nos acompaña mucho, igualmente uno ve las diferencias. Aquí tenemos 22.3. O sea, esas son las diferencias de radiación ultravioleta y por lo tanto por eso esa diferencia de menor daño bajo cobertura. Entonces eso es muy relevante porque dada la condición de cambio climático, hoy día nosotros estamos viendo que efectivamente las coberturas nos están aportando en ese sentido. Si uno mide también la radiación fotosintéticamente activa, que también es importante, acá ve que bajo cobertura tenemos 830. Y fuera de la cobertura tenemos, ¿no es cierto?, acá como muestra Gustavo, tenemos prácticamente la misma cantidad, 839. ¿Por qué? Porque estamos en condición de luz difusa. Y eso es súper importante, porque significa que aun cuando está bajo cobertura, no está mermando la radiación fotosintética, que es la luz que usa la planta para la fotosíntesis. Es decir, nos baja el estrés, pero no nos afecta la fotosíntesis de la planta. Y eso es súper importante, porque el arándano, para que ustedes sepan, necesita, con 600 micromoles, que es lo que estamos midiendo acá, ya se satura la fotosíntesis. Con 800 está saturado, por lo tanto es suficiente luz para la planta en esta cobertura. ¿En los 3 tipos de cobertura? No, eso va a variar. O va a variar. Y de hecho, la ventaja, por ejemplo, de los materiales fotoselectivos es justamente que con bajo porcentaje de sombra te entregan mayor disponibilidad de luz para la planta y la planta nunca sufre de falta de luz, ¿ya? Pero sí baja la radiación, filtra aquella radiación que es negativa para la planta, como la luz ultravioleta y la infrarroja, que producen daño fotooxidativo y daño térmico, la infrarroja en este caso. La planta, a ver, una cosa es la temperatura ambiental, que en general, ¿no es cierto?, las coberturas no son capaces de regularla tan efectivamente porque depende de otras variables como el viento, la ventilación, pero sí la temperatura del tejido, de la hoja o de la fruta, sí se ve reducida bajo cobertura. ¿Por qué? Porque hay menor intensidad de radiación, por lo tanto el calentamiento radiativo del tejido es menor. Y eso es un factor importante a considerar porque aun cuando yo tengo temperaturas altas, como las que estamos registrando actualmente, el efecto de filtrar la radiación ya genera que la fruta se enfríe un poco más bajo cobertura que fuera de la cobertura. Bueno, y terminando la jornada del día de hoy, queremos agradecer a Richard Bastías por esta importante información entregada hoy día sobre los techos, la protección de la fruta, en el marco de todo este cambio climático que hoy día está viviendo la industria y la industria en general. Queremos agradecer también a Liliana Camelio por permitirnos poder hacer esta investigación en el huerto y poder difundir también, hacer esta actividad el día de hoy. También agradecer a Corfo Los Ríos
por permitirnos hacer estos programas de difusión y transferencia, y esperamos que esta información técnica sea de utilidad para los productores, los exportadores y técnicos de la industria del arándano.